El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo fue Jesús con sus discípulos a Judea, se quedó allí con ellos y bautizaba. También Juan estaba bautizando en Enón, cerca de Salim, porque había allí agua abundante. La gente acudía y se bautizaba. A Juan todavía no le habían metido en la cárcel. Se originó entonces una discusión entre un judío y los discípulos de Juan acerca de la purificación. Ellos fueron a Juan y le dijeron: Rabí, el que estaba contigo en la otra orilla del Jordán, de quien tú has dado testimonio, ese está bautizando y todo el mundo acude a él. Contestó Juan: Nadie puede tomarse algo para sí si no se lo dan desde el cielo. Ustedes mismos son testigos de que yo dije: yo no soy el Mesías, sino que he sido enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo. En cambio, el amigo del esposo que asiste y lo oye, se alegra con la voz del esposo, pues esta alegría mía está colmada. Él tiene que crecer y yo tengo que disminuir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El proyecto de evangelización que tiene la Iglesia, la evangelización comprendida como el camino para mostrar a Cristo, como el camino para poner a Cristo en el centro, como el camino para que todos descubramos que Jesús es el único Señor, el único Salvador, el único liberador, el único que nos sostiene. La tarea que tiene la Iglesia en esa evangelización para mostrar al Señor así, radica precisamente en esta actitud de San Juan. Vienen unos discípulos de Juan con un tono más competitivo y celoso. Aquel del que tú nos hablaste allí, que estaba hablando contigo mientras se bautizaba, ahora está haciendo lo mismo que tú estás haciendo. Y Juan es claro, él lo está haciendo porque se lo dio alguien superior a mí, se lo dio alguien de lo alto, se lo ha dado Dios. Es que Juan no se inventó el ministerio de bautizar y llamar a la conversión, Dios mismo se lo pidió. Y aquel que le había pedido a Juan que bautizara allí en el Jordán es el mismo que le está pidiendo a Jesús que realice el bautismo. Además dice San Juan, el que tiene a la esposa, el dueño de la esposa es el esposo. Yo soy el amigo, yo no soy el dueño de la esposa. Y este pueblo al que él está bautizando es su esposa, él es el dueño de ella. Y por eso desde un principio yo les dije que yo no era el Mesías, que yo simplemente había sido enviado delante de él para prepararle el camino, pero no soy el Mesías. La palabra Mesías significa Salvador, Redentor. La palabra Mesías significa
todo lo que para nosotros comprende lo que necesita nuestro corazón. Una auténtica justicia, una auténtica libertad, aquel que nos da la plenitud de la felicidad, y por eso el salmista hoy canta con alegría. Llama a cantar con felicidad, porque el único que reconstruye Jerusalén, dice el Salmo 147, es el Señor. Es el único que tiene la potestad, es el único que tiene la capacidad de sanar los corazones, de salvar, es Dios. Hace poco salió un escrito inédito que se le atribuyó, un escrito póstumo al Papa Benedicto XVI. Un ensayo muy corto, donde sostiene lo mismo que siempre sostuvo antes y después de su muerte, de que la salvación nuestra no está en un aparente humanismo, de que la salvación nuestra no está en proyectos sofisticados y bien planeados de pastoral. La salvación nuestra está en el Señor, y el que vino a salvarnos es el Señor. Y esa es la tarea que tiene la Iglesia, mostrarle al mundo que el único Salvador, que el único que puede sacarla de este caos, que el único que puede responder a todos los interrogantes más recónditos que se hace el ser humano en su interior, es Dios. Y esa respuesta nos la da en Jesús. El Concilio Vaticano II en la Gaudium et Spes habla claramente de la convulsión que vive el mundo. Hablan claramente los padres conciliares del desequilibrio que hay en la humanidad en todos los ámbitos de la realidad humana, en la realidad económica, en la realidad política, en la realidad cultural, en la realidad social y aún en la realidad eclesial. Y el que diga hoy que no hay un desequilibrio y que los padres conciliares no tenían la razón, está ciego. ¿Quién sabe en qué mundo vive? O vive tan drogado, tan dopado, y en una vida lunática que produce el exceso de consumo de droga, que nunca se va a dar cuenta de la realidad. Por eso hay tanta gente medicada y tanto consumo excesivo de drogas, porque la gente prefiere, como todo eso los lleva a otro mundo, al mundo de lo irreal, hasta que lo revienta y se acaba, porque eso que les produce todo, la droga y todo eso en algún momento se va a acabar. Y el sistema nervioso no va a tener ya más capacidad para responder a eso y la gente termina mal. Por eso el que comienza consumiendo marihuana, luego tiene que consumir cocaína, luego heroína y luego buscar otras cosas, porque ya eso no le hace nada hasta que termina reventado. Negar lo que los padres conciliares vieron de lo que estaba viviendo el mundo en sus desequilibrios es ser muy ciego. Y decir aquí no está pasando nada, eso es ser ciego. Benedicto XVI decía que hay algunos incluso optimistas. Viven en un optimismo en la iglesia que dicen, no, estamos viviendo, esto es lo mejor que estamos viviendo, mire, esto, y condena ese falso optimismo. Él incluso dice en su libro póstumo que renunciar a anunciar que hay un desequilibrio en la iglesia y que en la iglesia hay peces malos también, como también hay buenos, que renunciar a anunciar esa verdad es falsear la verdad. Y ustedes lo escuchan, hoy lo escuchamos. Hay gente que se va a un extremo y se droga con eso, optimismo, no, todo está bueno, esto está bien, la iglesia está muy bien, ¿sí? Eso es falsear la realidad. Porque cuando escuchamos de cosas tan dramáticas en la iglesia como esta división que vivimos, este conflicto, esta confusión doctrinal de la cual nos advierte hoy San Juan en su primera carta, y todos estos días nos ha venido anunciando, miren, el pecado más grave
el 9º y 10º mandamiento en el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica y del Catecismo de la Iglesia Católica, nos dice que todos tenemos que luchar por la pureza del corazón, y que el corazón, la pureza del corazón se puede ver estropeada, dañada por 3 cosas: por la caridad con Dios y con el prójimo, como nos la pide el Señor en el Evangelio, con todo el corazón, todo el alma y con todas las fuerzas del ser a Dios. Quien no esté amando a Dios hoy con todo su corazón, con todas las fuerzas de su ser, y no esté tendiendo a Dios, pues está en peligro, su corazón está en peligro. Quien no tenga esa tendencia en su corazón de la vida eterna, de la comunión plena con Dios, como nos la enseñó Jesucristo, que esa es la verdadera caridad, está mal y está en un peligro muy grave. Porque de allí, de esa fuerza de la caridad por Dios, de amarlo a Él como creador, como redentor, como el dueño de todo, es que brota el verdadero amor al prójimo. Por eso después nos dice el Señor: ama al prójimo como a ti mismo. Porque el que no está amando a Dios con todo su corazón va a amar al prójimo como a él mismo. Y que no ama a Dios con todo su corazón se está amando a sí mismo. Y así va a amar a los demás. ¿Y cómo se ama uno a sí mismo? Con desórdenes. Y así con esos desórdenes ama a los demás. El egoísta es un explotador, un manipulador, un posesivo, un egoísta, un individualista, todo lo quiere para sí. Hasta Dios quiere ponerlo a girar en torno a sus deseos, a sus caprichos y a su propia voluntad. Cuando uno no tiene puro el corazón, uno desea otras cosas que no es Dios. Los santos nos lo enseñan. ¿Por qué sufrieron tanto los santos y fueron tan perseguidos, tan incomprendidos? Por querer amar al Señor con todo su corazón. ¿Por qué sufrió Elías? ¿Por qué lo persiguieron? ¿Por qué lo querían matar? ¿Por qué él se quedó solo? ¿Qué estás haciendo aquí, Elías? Harto de celo por ti, Yahvé de Sabaoth. Y preguntémonos todos nosotros como cristianos católicos, ¿nuestro corazón está ardiendo por el Señor? ¿Es nuestra prioridad? Desde que nos levantamos, ¿es Él nuestro deseo, nuestro anhelo? Porque si no, ¿para qué seguimos con los demás mandamientos? Ya con que estropees el primero, tenlo por seguro que te estás tirando los otros. La pureza del corazón es eso. Dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Y dice el catecismo en esos 2 mandamientos que la pureza del corazón se mantiene en primer lugar ahí. Luego dice la afectividad y la sexualidad humana. ¿Para qué utilizamos nuestros deseos afectivos? Para Dios. Todos debemos utilizarlos para Dios. Nuestra prioridad como hombres y mujeres es Dios, aún en el matrimonio. Un esposo que no ame a Dios con todo su corazón y que no quiera amarlo como hombre, a Dios, ¿cómo va a amar a esa esposa? La va a convertir en una esclava de él, en una trabajadora social o incluso hasta sexual. Porque hay esposos que creen que las esposas son para eso. Y hasta hay sacerdotes y obispos que aconsejan a los esposos y a las esposas que les sirvan a su esposo así. Óigame, pero si es una hija de Dios, si es un templo del Espíritu Santo, Dios no la creó para satisfacer el apetito sexual. Dios la creó para otra cosa más noble y más grande, para ser imagen, representación en esta tierra de lo que es su amor tierno, de lo que es su amor delicado, de lo que es su amor noble, de lo que es su amor maternal. Porque quien mira a una mujer así,
así mismo está mirando a Dios. Quien mira al prójimo solamente para que lo satisfaga instintivamente, así está mirando a Dios. Así está mirando a la Virgen. Así mira a San José. Por eso hay gente tan viciada con la lujuria que le cuesta mirar una imagen de la Virgen. Que le cuesta mirar un Cristo. Porque sabe que no coincide lo que está viendo en esa imagen con su apetito desordenado y hasta se turban. Nuestro deseo afectivo como hombres y mujeres tiene que ser Dios. Y hay esposas que se prestan para ser esclavas, porque quieren ser esclavas, como si no fueran dueñas de la libertad que Dios les dio. Padre, es que me da miedo que mi esposo se aburra. Y si de pronto se consigue otra, ese es su problema. Tú por miedo no puedes convertirte en un esclavo o en una esclava. Eso es como cuando la jerarquía se vuelven servilistas del Estado, para que no nos persiga. Para que no nos digan nada, para que el Estado no nos persiga, no. Vea, hablemos con prudencia, digamos esto por acá. Esclavos, porque el miedo no puede ser el patrón que rija nuestra evangelización. Y el que lo hace por miedo no se está dejando guiar por el Espíritu del Señor. Se lo dice San Pablo a Timoteo. Dios no nos dio un espíritu de timidez, nos dio un espíritu de valentía, de fortaleza. Y los santos fueron tan valientes en esto que no les importaba nada. Solo les importaba agradar a Dios y amar al prójimo como Dios ama al prójimo. Los santos no se dejaban manipular, menos Cristo. Pedro le dice, Señor, que te vayan y te maten en Jerusalén, eso que ni te suceda. No, Señor, eso no puede pasar. Cristo lo trató muy severamente. Apártate de mí, Satanás. Y cada vez que nosotros no queremos sufrir, queremos evitarnos el sufrimiento en el seguimiento de Cristo, porque cada vez que queremos seguir fielmente al Señor nos va a traer sufrimiento. Y decimos, no, esto no lo voy a hacer, porque si hago esto, después se me vienen encima con esto. ¿Qué le responde Cristo a esa persona? Apártate de mí, porque tú no piensas como Dios, sino como los hombres. Él está en nosotros. Vive en nosotros. Y Él está viviendo. San Pablo dice en la carta a los Colosenses, vivo los dolores que faltan a la pasión del Señor. O sea que Cristo todavía, y lo dice claramente la Lumen Gentium, esta parte de la iglesia que está en esta tierra, Cristo está padeciendo en ella, y a esta iglesia la lleva la pasión. Todos los que estamos aquí en esta tierra, si queremos entrar al cielo, tenemos que pasar por la pasión, muerte y resurrección del Señor. Todos. Los santos ya hicieron ese paso. Nuestros hermanos que están en el purgatorio lo están haciendo, pasión, están viendo la pasión allá. Y a ustedes y a mí, si queremos llegar al cielo, tenemos que vivirla. Todos, para todos. Desde el Papa hasta el último bautizado y el que esté afuera que quiera entrar, también. Y el tercer dominio que dice el catecismo en esos dos mandamientos para cuidar la pureza del corazón es cuidarnos del error doctrinal. Quien se deja envenenar, y es lo que San Juan está diciendo, hay pecados que conducen a la muerte. Lo peor que nos puede pasar, y eso sí daña todo el trabajo del Señor, es quedarnos con errores doctrinales. El daño más perverso que ha sufrido la Iglesia, el más dañino o demoníaco porque es del diablo, ha sido con los errores doctrinales. Con los que imparten doctrinas extrañas, raras, que no coinciden con el Evangelio, que desfiguran la imagen de Cristo y lo muestran como no es. Hoy San Juan es claro, miren, ¿para qué? Sobre todo hoy que
ha llegado como la convergencia de todas las herejías para conducir a las personas al pecado, porque es para eso. Cuando San Juan dice, sabemos que Dios ha venido y nos ha dado inteligencia para que conozcamos lo verdadero. Nosotros estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el Dios verdadero y la vida eterna. Dice, sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca. ¿Cómo explican estos que justifican la vida de pecado? ¿Cómo explican esto de San Juan? El que ha nacido de Dios no peca. Lo está diciendo y lo ha repetido todos estos días. El que ha nacido de Dios guarda los mandamientos de Dios. ¿Cómo explican todos estos que venden herejías hoy dentro de la iglesia? Que no es necesario cumplir lo que los mandamientos no. Que qué bonito me encontré con un Dios tan hermoso que no es un Dios que me exige vivir los mandamientos. De eso abunda hoy en la iglesia y cuántos testimonios por las redes sociales. Este Dios tan hermoso que solo es amor, nunca habla de pecado, nunca. Nunca. ¿Y cuáles fueron las primeras palabras con las que Cristo evangelizó? Conviértanse. Mire, la iglesia está en estos momentos con náuseas, tiene náuseas dentro de tantos que predican errores, que están dañando la pureza del corazón de los sencillos y sobre todo desde la jerarquía. Es espantoso. Eso, si usted los ve, son una pasta de bondad. ¿Para qué? No hay que ir a mirar el Evangelio. ¿Para qué ir a leer el Evangelio? Es la bondad, la ternura, la amabilidad en pasta. Claro, el anticristo se disfraza así. Recuerden a San Felipe Neri cómo se le apareció la Virgen, cómo le hablaba. Ay, con una ternura. El demonio. A los santos, a Santa Teresa de Jesús, a todos se les aparecía como con el corazón les hablaba con una ternura. Mi pequeña, mi niña, mi niño. ¿Y dónde se dan cuenta los santos? En la obediencia a la palabra de Dios. Así lo probaban. Y comenzaban a escucharlo. Y cuando ellos, permeados de la palabra de Dios, decían, a ver, esto como que no cuadra esto. Y ahí, cuando les sacaban la verdad, la palabra de Dios, les salían las garras. ¿Sí? Mire, yo lo he visto. Es impresionante cuando a veces, por lugares donde voy, uno comienza a predicar la palabra de Dios y vienen a uno con una amabilidad, pero con una... Y cuando usted le dice, pero el Evangelio dice esto, se desfiguran. Se te desfiguran inmediatamente. Y uno dice, ¿qué pasó acá? Y yo me pregunto, digo, si fuera el Espíritu Santo sentiría esto. No. Si este fuera del Espíritu, si este viniera de Cristo, se alegrara. Miren lo que les decía ayer, Jesús feliz escuchando allá a San Juan Bautista. Conviértanse, bautícense. Raza de víboras, allá escuchaba a San Juan Bautista a Cristo y ya. Feliz escuchando a Cristo a San Juan Bautista. ¿Sí? Feliz. Estos demonios que vienen porque son puros demonios que se le han metido en el pensamiento a la gente, en su modo de orar, son puros espíritus de rebeldía, puros demonios rebeldes que resisten a la palabra de Dios. Estos demonios se desfiguran con la palabra de Dios, se desfiguran con la doctrina de la iglesia, se desfiguran. Y a mí me encanta cuando se revuelcan. Porque digo, Dios mío, tu palabra sí tiene mucho poder. ¿Cómo los desacomoda? Es fácil. Es porque es el Señor.
es el Señor que saca a la luz todo eso. Jesús no tenía, pues gracias a Dios hoy la iglesia nos ha regalado, y no estoy diciendo que no sirva, porque la iglesia tiene todos estos rituales basados en la palabra de Dios. Pero Cristo, que era la palabra de Dios, ¿cómo eran los exorcismos de Cristo? Llegaba a algún lugar, estaba endemoniado y el diablo le comenzaba a revolcar. Decía cualquier palabrita a Cristo y le decía, por favor, no hagas esto. Y Jesús les decía, calla y sal de él. Lo sacudía y salía. La palabra de Dios es tan poderosa. El diablo no la resiste. Hay que cuidar la pureza del corazón. ¿Cómo? Amando a Dios con todo nuestro corazón, deseándolo solo a Él, porque para eso son nuestros apetitos. El deseo es el apetito afectivo y sexual, deseando solo al Señor. Mi corazón y mi carne se alegran por el Dios vivo. Y la pureza doctrinal. Esto que San Juan está diciendo hoy, es necesario que Él crezca y que yo disminuya. Hay quienes utilizan hoy el Evangelio para crecer ellos y para que Cristo disminuya. Para obtener ellos quieren obtener la atracción de todo sobre sí. Y no sobre Cristo. ¿Qué es mejor, darle lina a la campanita o terminar de rodillas ante el sagrario? ¿Qué es mejor, darle lina a la campanita, sí? O coger la Sagrada Escritura, darle lina al corazón de Jesús que se revienta de amor cuando nosotros vamos a leer su palabra porque lo deseamos a Él. El Catecismo advierte en el 8º mandamiento en el uso de los medios de comunicación social que no nos podemos convertir en consumidores pasivos. Hay gente que le arde mucho el corazón ahí metida en internet escuchando cosas, pero no le arde el corazón cuando medita la palabra de Dios, cuando va al Santísimo. Y eso que ni van, porque ya ni les da tiempo para escuchar tantos predicadores en YouTube, en Facebook, en todas las redes sociales, pues no les queda tiempo para ir al sagrario. Pero Padre, no es que yo encontré al Señor ahí. Hay gente que no ve la hora de que llegue un sacerdote para ver al sacerdote, sí, pero no le importa, no siente el mismo deseo de ir al Santísimo, de ir a la Eucaristía, de meditar la palabra, de leer el catecismo. El apetito afectivo, ¿por quién está orientado? ¿Por el Señor? Por eso el novio se alegra cuando lo ve. A Juan siente que se le revienta el corazón, sí, de dicha. Como a Simeón, ahora Señor puedes dejar a tu siervo irse en paz porque mis ojos ya lo han visto, todo lo que esperé, ya. O como Ana, feliz, apenas lo vio. O como Isabel, cuando siente que el niño Juan se llenó de alegría cuando llegó el novio, cuando llegó el esposo. Es el apetito afectivo y sexual. Juan saltó de alegría en el seno de la madre. Hay que cuidar la pureza del corazón, porque es muy fácil. Mire, gente que predica de la pureza del corazón dentro de la iglesia, gente que tenga pureza de corazón, porque su corazón solo desea al Señor, y porque no ven la hora de terminar unidos con el Señor. San Juan de la Cruz, sí, hay esta dura prisión en que yo vivo, que muero porque no muero. Santa Teresa lo decía también, muero porque no muero, vivo sin vivir en mí, que de tanta vida espero, que muero porque no muero, porque estaban esperando el encuentro definitivo con el Señor. San Pablo, para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia, porque es la oportunidad que tengo de encontrarme con Él. Y para mí la vida es Cristo y todo es basura en comparación a Él. Deseo tenerlo, poseerlo, y no es que todavía lo haya alcanzado, pero por eso deseo padecer más con Él, configurarme con su resurrección y desear su vida gloriosa.
¿Quiénes de los católicos estamos hoy anhelantes de la vida eterna del Señor, de encontrarnos con Él? ¿Qué pensar? En la iglesia, por ejemplo, hay sacerdotes que sufren porque no los nombran obispos, pero no por encontrarse con el Señor en la vida eterna. En las comunidades religiosas hay religiosas o religiosos que sufren porque no les ponen cargos altos, pero no sufren porque no poseen todavía al Señor. Qué tristeza que el motivo de nuestro sufrimiento sean las cosas vanas. Qué tristeza, qué pobreza del corazón. Que la tristeza de uno sea porque no lo estén felicitando acá, no lo estén felicitando allí. Que la tristeza nuestra sea porque anhelamos tener al Señor y todavía no lo poseemos en plenitud. Pero porque para eso no son la bienaventuranza los que sufren. Hay gente que sufre, mucha gente sufriendo hoy en el mundo, pero no porque no ha alcanzado al Señor. Sufren porque no han alcanzado otras cosas. ¿Ustedes creen que para ellos es esa bienaventuranza de los que sufren? No. Es que es muy diferente sufrir por tener al Señor, por serle fiel, que sufrir por ser un injusto, por ser un infiel al Señor, por vivir en la vida de pecado. ¿Por qué sufrimos nosotros hoy? ¿Verdaderamente estamos sufriendo porque queremos serle fieles al Señor, porque queremos poseerlo a Él, porque queremos amarlo a Él, o sufrimos por otras cosas? Hay que ir a las bienaventuranzas. Bienaventurados los que sufren, porque ellos serán consolados. Hay que ir a los santos. ¿Cómo vivieron? Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. El que está buscando al Señor se está esforzando por tenerlo a Él. El que busca la pureza doctrinal para poder mantenerse con el Señor, ese lo va a ver. Pero el que no le importa nada de estas cosas nunca va a ver al Señor. Se va a encontrar al anticristo, que es parecido a Cristo, pero no es Cristo. Por eso, pidámosle al Señor esta gracia como San Juan Bautista, porque él vivía esta alegría, porque tenía puro su corazón. A Juan no le importaba ya si los fariseos lo aceptaban, no lo aceptaban, si a la gente le parecía bien o no. A él no le importaba eso. A él le importaba la llegada del esposo. Y por eso se alegró y dijo, ahora es necesario que él crezca y que yo disminuya. Porque el amigo del novio se alegra cuando él llega. El que tiene la esposa es el esposo. En cambio, el amigo del esposo que asiste y lo oye, se pone feliz con la voz del esposo. Yo pregunto, cada que venimos a la Eucaristía escuchamos al Señor, se alegra nuestro corazón. Cada que abrimos la Sagrada Escritura para escuchar al Señor, se alegra nuestro corazón. Cada vez que asistimos a los sacramentos, se alegra nuestro corazón o se alegra por otras cosas. Cada vez que tenemos la oportunidad de estar con Él en el sagrario, se alegra nuestro corazón o está más feliz por otras cosas. Esta pregunta tenemos que hacérnosla honestamente todos. Porque el motivo de la felicidad de San Juan el Bautista y de la iglesia verdadera, porque hoy todo el que se dice ser de iglesia no es de iglesia. El motivo de la alegría de la iglesia verdadera es el Señor, no otro. Y ese debe ser el motivo de nuestra alegría. Vayamos al capítulo 3 de Filipenses, es bellísimo. Todo lo considero basura en eso tan extraordinario que es conocer a Cristo mi Señor.